Muy buenas noches, Bolivia. Bienvenidos a este estreno en una fecha tan especial como es el Día de la Patria. Hoy nace En Portada, sinergia periodística de el diario Página 7 de La Paz, el diario Los Tiempos de Cochabamba y Asuntos Centrales de Santa Cruz. Mirada triple de la noticia, mirada múltiple de la noticia a partir de esta noche, cada noche a las 20 horas. Nace En Portada en tiempos en que el periodismo de calidad se impone, en tiempos en que hay que acabar con la incertidumbre, en tiempos en el que hay que acabar con las noticias falsas. Ahí está naciendo En Portada. Cada noche, 20 horas, transmitido por redes sociales. Estamos en las páginas digitales de Página 7 de Los Tiempos y de Asuntos Centrales de Santa Cruz. 5 millones y más de usuarios o de visitantes únicos al mes, más de 1.500.000 visitantes diarios a las páginas de Facebook, más de 800.000 seguidores en Twitter y más de 150.000 seguidores en Instagram. En Portada nace hoy, en el Día de la Patria, pero vamos a ver un poco de qué es En Portada.
noticias, comentarios, debates y la participación de nuestros televidentes, todo en un solo programa, En Portada. Un grupo de periodistas distribuidos por el país y el mundo trabajan durante el día para que usted en la comodidad de su hogar sepa qué ocurrió durante la jornada de una manera ágil, amena y entretenida, para luego dar paso al debate del día. Las redes de comunicación más potentes del país unen fuerzas para que usted sepa la verdad de lo que pasa a cada momento y en cualquier lugar. Asuntos centrales con la fuerza de Página 7 y la precisión de los tiempos llevan hasta su hogar un modelo de comunicación único en el periodismo boliviano. Nace En Portada para marcar la diferencia. No se separe, que aquí conocerá la información de primera mano de forma independiente y en diversos ángulos. Esto es En Portada, cada noche un panelista en La Paz y otro en Cochabamba. Vamos a saludar para empezar a Isabel Mercado, directora de Página 7 en La Paz. Buenas noches, Tufi. Buenas noches, René. Muy emocionada por empezar esta nueva aventura periodística. Todas las noches aquí en Portada. Gracias, Isabel. Y nos vamos también a Cochabamba con el director de Los Tiempos, Luis René Baptista. Buenas noches, Luis René. Buenas noches, Tufi. Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos quienes nos acompañan. Es para Los Tiempos un gusto, un orgullo formar parte de este equipo y emprender con ustedes esta nueva aventura periodística. Jornada de mensajes, jornada de algunos problemas, jornada de enfrentamiento entre poderes, es lo que creo que ha pasado hoy. Vamos a continuación a ver un extracto de lo que ha sido el mensaje presidencial en esta jornada. Principalmente este desafío que ha hecho la presidenta del Estado en su mensaje al país, al Tribunal Supremo Electoral, de deje de mover la fecha de las elecciones. Vamos a continuación a ver qué dijo la presidenta Yanine Áñez. No existe, y escuchen bien, ningún proyecto para prorrogar ni por un solo día el mandato de mi gestión. Siempre hemos dicho, y lo seguiremos diciendo con firmeza, que vamos a ir a elecciones en la fecha que fije el Tribunal Electoral. Pero al Tribunal Electoral le pido algo sobre las fechas electorales. Sean serios, por favor. Sean serios y dejen de mover la fecha. Sean serios y dejen de jugar con la fecha de las elecciones. Y señores del tribunal, el país no está ni para juegos de fechas electorales ni para movilizaciones. El país está para cuidar de la salud y para reactivar la economía. Mientras nosotros hemos empezado el pago por adelantado de la renta dignidad, otros han comenzado a bloquear las carreteras. Unos ayudan y otros bloquean. Nosotros ayudamos y así defendemos la vida. Parte de lo que dijo hoy la presidenta Áñez, líder del Poder Ejecutivo. Pero en este estreno tenemos la otra mirada, otra protagonista de la noticia de hoy. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, está con nosotros en este estreno y quiero saludarla y agradecerle por acompañarnos en este estreno. Eva Copa, presidenta del Senado de Bolivia. Buenas noches, Eva, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Tufi. Un placer para mí acompañarlos esta noche y de igual manera un saludo cordial a Luis René Baptista y a Isabel Mercado, y agradecida con ustedes por esta invitación y un honor para mí estar en su estreno, ¿no? Muchas gracias, Eva, por acompañarnos. Quiero comenzar con algo que se ha comentado mucho en la jornada de hoy. ¿Qué es lo que exactamente ha pasado entre el Legislativo y el Ejecutivo? El Ejecutivo argumenta que hoy se boicoteó la entrega del informe de la presidenta a la Asamblea Legislativa. Por otro lado, usted, mientras desarrollaba el mensaje que le correspondía, no fue transmitido en toda su amplitud este mensaje por Canal 7 Televisión del Estado Boliviano. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Eva, para tener claro? Dice el Ejecutivo que ha habido un boicot de parte de la bancada del MAS
para que presente en el legislativo. Y por el otro lado también ha habido esa otra respuesta. ¿Nos puede, por favor, explicar qué es lo que exactamente pasó en esta jornada? Bueno, lamentable que salgan ahora con ese discurso después de que ellos han interrumpido mediante Canal 7, el canal estatal, el informe de la Asamblea Legislativa. Lo único que ha hecho mi persona es dar un informe respecto a la tarea legislativa que hemos ido llevando como asamblea y, bueno, lamentablemente, te reitero, ha sido interrumpida la señal. Lo que nosotros hemos hecho es el cumplir el artículo 162 de la Constitución Política del Estado, donde claramente menciona que tiene que hacer la entrega del informe escrito y pueda ella hacer su mensaje, ¿no? Lamentablemente no lo ha hecho así. Hemos esperado hoy día hasta las 10:45 a que haga llegar. No hizo llegar, por eso hemos tenido un retraso para empezar la sesión. Y posterior a esto han venido a hacer un show político el viceministro de gubernamental y el exdiputado Rafael Quispe, queriendo entregar su informe después de que ha concluido el mensaje. Una falta de respeto total hacia la Asamblea Legislativa. Personalmente creo que como dos órganos de poder de nuestro país deberíamos de trabajar armónicamente y en pro a los bolivianos y bolivianas, dándoles salidas a esta pandemia que lamentablemente llegó, y no solamente a Bolivia, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, ellos tratan de lavarse las manos echándonos la culpa. En eso se han enfocado y lo siguen haciendo lamentablemente, ¿no? Senadora, buenas noches. Isabel Mercado de Página 7 le habla. Senadora, vivimos tiempos de confrontación, de polarización. ¿Cuánto tiempo hace que no dialoga con la presidenta como lo hizo en noviembre para conseguir la pacificación? ¿Quién no quiere dialogar, usted o ella? Mira, Isabel, lamentable para mí, ¿no? Porque yo soy mujer, soy joven, y al igual que muchas familias bolivianas, también estoy sufriendo por el tema del coronavirus, porque también a mi familia le ha llegado. Desde que yo he asumido la presidencia de la Asamblea, he tratado de tener reuniones con el gobierno de transición para poder entablar una línea de trabajo juntos, porque el país tenía que pacificarse. El país estaba pasando un momento tan crítico donde teníamos que poner nuestros buenos oficios para que esto pueda pasar. No se ha dado la oportunidad. Hay un bloque que creo que está alrededor de la presidenta de transición que no deja que podamos acercarnos entre órganos. Puedo decirte que yo he tenido una reunión con ella antes de que entremos a la cuarentena rígida para poder entablar estrategias integrales para poder combatir el coronavirus. Pero Señora nos Copa, ha recibido creo que 5 minutos y después ya empezó la cuarentena dinámica y hasta el día de hoy no hemos entablado ningún tipo de comunicación. Mando notas tras notas para poder reunirnos y poder coordinar, pero lamentablemente no da curso, ¿no? Ya nos han prohibido incluso desde el Ministerio de la Presidencia que se admitan documentos desde la Asamblea Legislativa por ventanilla única. Señora Copa, a medida que se agrava la responde. crisis de salud pública, de la crisis económica, crece la demanda de todo el país por una solución para evitar este distanciamiento. Dispuesta a buscar una línea de acercamiento no solo hacia el Poder Ejecutivo, sino hacia las otras bancadas que forman parte de la Asamblea Legislativa Nacional. ¿Qué condiciones hacen falta para que este acercamiento pueda avanzar por un mejor cauce? Voluntad. Lo que falta es voluntad y despojar de intereses politiqueros. Nosotros desde que hemos asumido la Asamblea Legislativa hemos trabajado democráticamente sin vulnerar derechos con las otras dos fuerzas políticas que tiene la Asamblea, que es Unidad Demócratas y el PDC. Así lo hemos ido haciendo durante todo el tiempo, hasta ahora lo seguimos haciendo
pese que ellos ponen trabas, pero vamos a seguir manteniendo la posición de las mesas de diálogo, los consensos y los acuerdos. Creo que es importante que como poder legislativo mostremos a la población boliviana que el único interés de nosotros es gobernar escuchando al pueblo y respondiendo a las demandas que ellos tienen. No se puede hacer política con la pandemia, eso es lo más atroz que podríamos hacer. Y lo único que se hace es, con esta actitud es seguir desprestigiando, seguir haciendo caso omiso a la necesidad del pueblo boliviano. Presidenta del Senado, en este momento uno de los problemas mayores es esta incertidumbre generada en torno a la fecha de las elecciones. Si bien el Tribunal Supremo Electoral ya definió que se realicen el 18 de octubre, todavía hay un conflicto abierto. Por un lado, el movimiento al socialismo plantea realizarlas el 6 de septiembre. Por otro lado, hay organizaciones y fuerzas políticas que hablan de una fecha abierta. Por el otro lado, la COP ha planteado que ya no sea ni el 5 ni el 18 de octubre, ni el 5 de septiembre ni el 18 de octubre. Ante este panorama que crece como conflicto y como incertidumbre, ¿qué puede hacer usted como presidente del Senado para viabilizar la realización de las elecciones en una fecha concreta? ¿Qué es lo que plantea? En su posición, ¿se debe realizar el 6 de septiembre básicamente o el 18 de octubre? Bueno, lamentablemente, viendo ya las fechas, viendo el calendario electoral, es imposible que lleguemos a las elecciones el 6 de septiembre porque no cumplimos con los plazos de los 45 días, como dice la ley. Y no se puede llevar, la ley aún sigue vigente, la ley del 6 de septiembre, porque no ha sido derogada. Es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral haya tomado una decisión sola, porque hoy el gobierno de transición, al dar su informe, le echa toda la culpa al TC. Eso quiere decir que solo ellos hicieron esta modificación. Y bueno, creo yo que es momento, reitero, de reencontrarnos como bolivianos, y creo que la Asamblea Legislativa tiene que ser, y estamos trabajando en eso, de poder ser los mediadores, de poder llegar a un consenso, a un acuerdo entre todos los sectores políticos o actores políticos para que podamos dar de una vez solución a este tema. El hecho de que haya movilizaciones en estos momentos es por la incertidumbre que existe en el país en cuanto al día de la elección. Si lo han movido sin consultar a ningún otro órgano de poder autónomamente para el 18, ¿quién nos asegura a nosotros que el 18 lo van a volver a hacer para otra fecha? Y también hay que tomar en cuenta la necesidad que está viviendo en estos momentos toda la población boliviana. No tenemos una estrategia integral para poder combatir el coronavirus. Salud, economía, social, no la tenemos, no hay algo serio. El gobierno se ha dedicado a atacar al MAS, a desprestigiar al MAS y ha gastado un montón de dinero en publicidad para desprestigiarnos, en vez de usar esos recursos económicos y poder ayudarnos con la ley que está trabada en el Ministerio de Salud por el tema de los kits, de los medicamentos. Entonces, creemos nosotros que es importante nuevamente entablar las mesas de diálogo y poder llegar a un acuerdo nacional donde todos podamos estar conformes y podamos de una vez dar solución a esta crisis que está atravesando nuestro país. Senadora, ¿qué opina sobre las movilizaciones que están poniendo en un clima de incertidumbre a todo el país? La diputada alteña Cleidy Vargas ha dicho que varias veces en el legislativo se está imponiendo la línea dura y que hay gente en el MAS que no está de acuerdo con las movilizaciones. Eso no es así. Bueno, claramente el MAS, al ser una organización tan amplia, por tener simpatizantes, instrumentos y también ser parte de movimientos sociales, tenemos diversidad de criterios, ¿no? Yo, por ejemplo, no he estado ni voy a estar de acuerdo con el sector privilegiado que siempre ha estado en el MAS, que siempre han tenido las oportunidades de estar en presidentes de comisión o ir de viaje en representación de nosotros. Pero creo que también es importante manifestar que nosotros hemos aprendido a escuchar y vamos a seguir escuchando, y en torno a esa necesidad vamos a trabajar. En estos momentos hay un sector que está movilizado porque no están escuchando sus demandas, las demandas de tener cobertura de salud, las demandas de darles una respuesta a esas personas que trabajan del día al día, que hoy por el tema de la pandemia no pueden salir a trabajar, a las personas que tienen deudas en los bancos,
que ahora los banqueros y los agentes de crédito los están llamando para decirles paguen y paguen y los están hostigando y crea desesperación. A la población que en estos momentos les han quitado la educación. Ahora la educación va a ser un privilegio. Y en el discurso claramente dice que al año van a incentivar nuevos cursos de actualización. No, señores, no se equivoquen. Elecciones debe haber este año, porque no estamos bien, no estamos manejando bien el tema de la pandemia, no hay una estrategia clara. Y lo que nosotros vamos a hacer como Asamblea Legislativa siempre va a ser mediar y escuchar al pueblo. Nosotros no vamos a favorecer ni a uno ni a otro sector. Nosotros tenemos que favorecer a todos los bolivianos. Senadora Copa, en los momentos más difíciles de la crisis de noviembre y las primeras semanas posteriores al desenlace que tuvo esa crisis, usted era vista como una figura muy esperanzadora porque proyectaba la imagen de una línea conciliadora, la línea suave dentro del movimiento al socialismo. Últimamente ha dado la impresión de que tiende a imponerse la línea dura y se habla de que sería directamente Evo Morales quien da instrucciones. ¿Usted tiene alguna relación con él? ¿Usted coordina con él? ¿O tiene algún margen de autonomía más ligado a la figura del candidato del MAS, Luis Arce Catacora? Yo con nuestro expresidente, yo no he tenido ningún tipo de conversación, ni él me ha dado ninguna línea para poder trabajar. Y creo que nosotros hemos sido claros cuando hemos asumido, cuando hemos reestructurado lo que es la Cámara Alta en toda su directiva, que nosotros íbamos a trabajar escuchando al pueblo, y así lo estamos haciendo. Y no vamos a permitir imposiciones tampoco. Nosotros hemos tenido que tomar una decisión en su momento salmónica, mediadora, pacificadora para que nuestro país pueda estar bien y no haya mayor derramamiento de sangre. Pero también en el transcurso de ese tiempo, el gobierno de transición ha cometido muchos errores: corrupción, nepotismo, abuso, falta el tema de la libertad de expresión, violación de derechos humanos, y nosotros no podemos callar, porque una de nuestras tareas como Asamblea Legislativa es la fiscalización al Ejecutivo. Y es lo que estamos haciendo, nuestro trabajo. Es por eso que yo convoco, y el día de hoy lo hemos hecho en el informe que hemos rendido pese al boicot de Canal 7, hemos reiterado que lo importante en estos momentos es practicar la cultura de la paz, el diálogo, el consenso y un acuerdo. Tenemos que reencontrarnos entre bolivianos. Todos como un solo hombre, todos como una sola mujer, debemos de encontrar la salida a esto, porque no podemos perjudicarnos entre nosotros. Estamos pasando un momento tan difícil donde no podemos seguir echando mayor leña al fuego para que esto pueda seguir erupcionando. No podemos permitir eso. Como autoridades no debemos dejar que pase. Eva, hoy es el Día de la Patria. En su momento se ha aplicado una encuesta para saber cómo está este tema que usted ha mencionado del nepotismo, la corrupción. Se la aplicó hace unas semanas atrás esta encuesta a ciudadanos de todo el país por parte del diario Página 7, Los Tiempos también. Respecto a la corrupción, usted ha mencionado y se ha planteado esa pregunta. ¿Usted cree que la corrupción durante este tiempo, comparando el actual gobierno con el de Evo Morales, ha subido, ha bajado, está igual o no sabe, no responde? Le voy a leer algunos resultados. Dicen que ha subido un 33%, dicen que ha bajado un 26% y dicen que está igual un 35%. ¿Qué le dicen estas cifras de percepción ciudadana, Eva, en esta encuesta que se hizo respecto a la corrupción, comparando el actual gobierno con el anterior? ¿Usted cree que ha aumentado, está igual, está peor que antes? Mira, creo yo que el gobierno que venga tiene que empezar a hacer unas auditorías en torno a lo que ha pasado con los anteriores gobiernos. Pero creo que la gente también en esta encuesta da a conocer su percepción y que ha aumentado la corrupción. Ya. Estamos favoreciendo a empresas extranjeras mediante nuestras empresas estratégicas que tenemos. Se ha jugado con la pandemia en nuestro país, con la compra de los ventiladores, sabiendo que es tan necesario en nuestro país.
Lamentablemente, estos 8 meses y algo más del gobierno de transición, lo único que han hecho es criticar, es hacer lo que siempre han criticado. Y bueno, eso es lamentable y eso lo ve la población boliviana. Esperamos nosotros que un gobierno elegido por el pueblo boliviano, gane quien gane, pueda poner en orden las cosas, porque nuestro país se nos está cayendo por intereses. Pareciera que no le interesa la vida de la población boliviana ni cómo reactivar nuestra economía, porque los proyectos que nos han dado no favorecen al pequeño microempresario. Entonces, nosotros creemos que, así como ha mencionado hace un momento las encuestas, la corrupción ha subido mucho más que antes, pero creo que es momento de reencaminarnos, ¿no? Y yo creo que es momento, reitero, de reencontrarnos y buscar que haya muy pronto un gobierno elegido que tenga la autoridad, la legitimidad de poder poner en orden las cosas. Senadora, usted ha llamado al diálogo, la presidenta también lo ha hecho en su discurso. ¿Qué pasos piensa dar para hacer tangible ese acercamiento? Y una pregunta más, la presidenta ha pedido insistentemente en su discurso la liberación de las autorizaciones para pagar bonos. ¿Va usted a contribuir en ese sentido? Lo de los bonos, yo pienso que ya tienen que dejar de mentir. Ellos que hablan tanto de Dios, hagan lo que dice. No mientan, es un pecado mentir. Ninguno de los créditos que está en la Asamblea Legislativa especifica que es para el bono salud. Ninguno, señores. Los créditos que tenemos nosotros son para otro tipo de financiamientos que ha requerido el Ejecutivo. Lo que nosotros vamos a hacer como Asamblea Legislativa es convocar a estos sectores que están en movilizaciones para poder nuevamente entablar mesas de diálogo y poder llegar a un acuerdo y que el país pueda volver no a su normalidad, porque ya con la cuarentena rígida, flexible y otros no podemos. Pero creo que se puede llegar a tener acuerdos en torno a la incertidumbre que en estos momentos se tiene como país en la fecha del día de la elección para tener gobernantes elegidos por el pueblo boliviano. Esperemos nosotros que esta convocatoria que realicemos estos días puedan estar presentes el órgano electoral, movimientos sociales, movimientos cívicos, donde podamos hacer un gran pacto y podamos de una vez encaminar nuestro país hacia mejores futuros, ¿no? Senadora Copa, una última pregunta. ¿Es cierto que usted va a ser candidata a alcaldesa del Alto? Bueno, eso depende de mi población, eso depende de la ciudad del Alto, ¿no? Yo no tengo partido, bueno, soy simpatizante, ahora soy militante del MAS, pero por ser un bloque tan grande, el MAS, bueno, ahí cada sector ponen sus candidatos. Yo en estos momentos tengo una tarea que es llevar adelante la Asamblea Legislativa y poder coadyuvar con el proceso de transición y que se lleve unas elecciones lo más antes posible para poder tener una estrategia clara para poder combatir el coronavirus. Ya más adelante se verá mi futuro, pero eso yo lo dejo en las manos de mis hermanos y mis hermanas salteñas, ¿no? Gracias, senadora. Ha sido usted muy amable por acompañarnos en este estreno. Esperemos contar con usted en un próximo programa. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, vamos a una pausa y luego continuamos. Mejorar la conexión con tus amigos no pasa por el plan premium de la nueva app, un mejor Wi-Fi o tener buenos audífonos. Pasa por disfrutar ese virtual momento, compartiendo con ellos un chuflay presencial. Con hielo, limón, ginger y casa real. Comparte virtual, refréscate presencial, Singani Casa Real. Cada noche en Portada, una nueva forma de ver noticias. Está claro que hay un descenso de la preferencia electoral sobre el MAS. Casi seguro que vamos a pasar
pasar los 100.000 casos. Aquí el tema es la economía o la vida, y creo que todos debemos inclinarnos por la vida. Tres miradas periodísticas. Página 7, los tiempos y asuntos centrales. Cada noche, 20 horas. Cada noche en portada, una nueva forma de ver noticias. Tres miradas periodísticas, página 7, los tiempos y asuntos centrales. Cada noche, 20 horas. Estamos de vuelta en este estreno de En Portada en el 6 de agosto, Día de la Patria. Acabamos de tener a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa. Toca el turno ahora del Poder Ejecutivo. Y qué mejor hacerlo con el ministro de Economía, Óscar Ortiz, que está en esta noche de estreno de En Portada. Además, un gusto
Y bueno, ahora esta es un primer contacto que tiene con un medio y nos gusta y nos agrada mucho que se esté recuperando, y para nosotros es una buena oportunidad de hablar con usted en esta jornada. Ministro Ortiz, ¿cómo ha cruzado la etapa tan crítica que implica haber estado prácticamente en algún momento hasta en terapia intensiva? ¿En qué etapa está en este momento su enfermedad? ¿Cómo está, Tufi? Un gusto en saludarlo. Muchas gracias por esta entrevista. Como usted mencionaba, la verdad que todo fue muy rápido. Yo la verdad que siempre traté de mantener todas las normas de prudencia para evitar el contagio, pero bueno, es inevitable la exposición que tenemos los ministros por la gran cantidad de reuniones que sostenemos, de personas con las que tenemos contacto. Estuve, como usted mencionaba, 12 días en la clínica, de los cuales 6 en terapia intensiva. A mí prácticamente se me concentró todo en una neumonía que me agarró muy fuerte y que obviamente significó una seria amenaza para mi salud. Ya hace 2 semanas que fui dado de alta a la internación, pero estoy en el proceso de superar, digamos, todos los efectos de la neumonía. Cada semana me van haciendo estudios para ver cómo evoluciona la inflamación en los pulmones. Afortunadamente ha ido bajando semana tras semana. Voy a tener este fin de semana nuevos estudios y espero que ya se haya podido superar. Ministro Ortiz, buenas noches. Isabel Mercado de Página 7 lo saluda. Un gusto verlo. ¿Cómo está, Isabel? Ministro, la fiesta patria ha estado marcada hoy por la polarización, por la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo. Y al mismo tiempo estamos viviendo una etapa de mucha incertidumbre, de mucha zozobra entre los bolivianos. ¿No le parece necesario que haya un acercamiento, que el gobierno tenga una gestión de acercamiento con el Legislativo para mejorar un poco esta situación? Mire, a mí me parece necesario y coincido plenamente, pero lamentablemente creo que están recibiendo instrucciones de Evo Morales, para ser directos, y yo lamento que muchos de quienes hace algunos meses, yo fui parte de todas esas reuniones, tenían otra actitud para buscar soluciones para los problemas del país, para llegar a acuerdos nacionales, para pacificar. Hoy, lamentablemente, estén haciendo solo un cálculo electoral, seguramente pensando que si al gobierno le va mal, a ellos le va a ir bien o les va a ir mejor en el tema electoral. Y están tratando de volver a la agitación que vivimos, que sufrimos en noviembre pasado, con todos estos bloqueos, bueno, de la especialidad de Evo Morales, que han sido tan crueles que han incluso impedido que se puedan transportar oxígeno, que se pueda transportar medicamentos, lo cual obviamente es un delito tan grave como el que en algún momento instruyó Evo Morales de evitar que se lleven alimentos a las ciudades, o quizás más grave aún. Ministro Ortiz, le habla Luis René Baptista. Hace un momento hemos conversado con la senadora Eva Copa y le hemos hecho la misma pregunta que a usted. Y ella reconoce que en las filas del movimiento al socialismo hay más de una corriente y se puede hablar de corrientes más moderadas, más radicales. Y ella expresa su mejor intención de buscar un acercamiento no solamente hacia el Poder Ejecutivo, el órgano ejecutivo, sino también hacia las bancadas de otras corrientes de la Asamblea Legislativa. ¿Usted cree que es posible considerar esa posibilidad, que más allá de la línea dura a la que ustedes atribuyen la conducción de Evo Morales, se pueda encontrar dentro del movimiento al socialismo corrientes más proclives al diálogo, a la concertación, para atenuar la polarización hacia la que se está conduciendo nuestro país? Bueno, es posible y depende de las actitudes, de las decisiones políticas que se tomen. Fue posible en noviembre y diciembre, debería ser posible en otro momento si hay actitudes distintas. Yo creo que vivimos un momento muy difícil, el mundo vive un momento muy difícil, y nosotros, con las debilidades estructurales que tenemos en nuestro sistema de salud, con una economía que ya arrastraba un déficit de hace 5 años y con unas circunstancias obviamente
complejas en el campo democrático, un proceso de camino hacia unas nuevas elecciones que deben terminar de restablecer la plena normalidad de la institucionalidad democrática del país. Obviamente, todo esto confluye para hacer aún más difíciles las búsquedas de soluciones, pero si como le digo, se las encontró en un escenario tan difícil como el de noviembre y diciembre pasado. Obviamente hoy con la pandemia que nos afecta a todos por igual, ahí no hay diferencias ideológicas a donde llega el contagio del virus del COVID. Obviamente creo que aquí tenemos que entender todo, que en realidad cuando se bloquean los créditos, cuando se impiden nuevos bonos, cuando se lleva al Estado una situación muy difícil en la cual hay que, por la baja de ingresos, hay que reducir muchos proyectos. En realidad quienes estamos afectando es al pueblo en su conjunto, en la salud y en la economía. Ministro Ortiz, a propósito de las medidas económicas, gran parte de lo que viene depende, al parecer, de los créditos que están en la Asamblea Legislativa en este momento. Sin embargo, si persiste este desencuentro, este distanciamiento de los dos poderes, es muy probable que esto siga empantanado. Yo quisiera preguntarle si se ha considerado dentro del gabinete económico del gobierno algunas otras fuentes de financiamiento que permitan dar continuidad a otras medidas económicas, si es que van a venir. No sé si usted han pensado las medidas económicas, y si es que van a venir y persiste este empantanamiento de los créditos, ¿qué otras fuentes alternativas de financiamiento han considerado para dar continuidad con las medidas económicas? Tufi, mira, aquí hay que explicarlo claramente cuáles son las fuentes de ingresos del Estado. Obviamente una es la recaudación tributaria, y en la medida que se han diferido los impuestos, en la medida que ha habido la cuarentena, que obviamente la cuarentena ha impedido millones de contagios que no han habido gracias a la cuarentena, y se han salvado miles de vidas gracias a la cuarentena. Pero eso implica un sacrificio y un costo económico enorme para las familias, para las empresas y para el Estado. Entonces la recaudación baja. Nuestras exportaciones, sabemos que las que generan mayor nivel de ingresos para el Estado son de hidrocarburos, cuyos precios han bajado y por lo tanto también bajaron los ingresos, y los otros son los créditos externos, que este gobierno ha conseguido cerca de 1.500 millones de dólares de créditos externos para enfrentar la pandemia, el COVID, las consecuencias económicas. Hemos mantenido la estabilidad, se ha mantenido el funcionamiento del Estado en sus servicios básicos, el pago de los sueldos de los funcionarios públicos, pero esas son las fuentes de ingresos. A pesar de eso, se hizo un esfuerzo enorme. La presidenta hoy comentaba en su discurso, ya se ha pagado más de 11 millones de bonos. Hay muchas familias que recibieron más de uno porque tiene más de un hijo, porque si la madre cobrara el bono familia, el papá podría cobrar el bono universal, en fin. Son más de 4.500 millones de bolivianos, un esfuerzo enorme que ha hecho el Tesoro General de la Nación. Los créditos que se han aprobado en estos meses son mínimos, uno de 20 millones de euros, otro de 50 millones de dólares. O sea, básicamente todo se lo ha hecho con un esfuerzo estatal. Tenemos un paquete de reactivación que está listo, pero obviamente, Tufi, si bien podemos seguir haciendo esfuerzos dentro del Estado, ahora se está pagando adelantado el aguinaldo de la renta de dignidad para seguir ayudando a las familias, inyectando recursos a la economía. Obviamente, si no se liberan esos 1.500 millones de dólares, nos ponen en dificultades, no al gobierno, que es lo que ellos están viendo, es al país en su conjunto, porque son empleos que no se crean, son ayudas que no se dan a las familias bolivianas, apoyo a la producción nacional, que obviamente se ve mucho más difícil. Ministro Ortiz, hace un par de semanas el diario Página 7 y Los Tiempos hicieron una encuesta y preguntaron cómo califica la gente el desempeño de la gestión de la presidenta Yanine Áñez. Quiero mostrarle este resultado para luego pedirle su opinión y en relación a qué puede hacer el gobierno para revertir lo que parece ser una disminución del apoyo a la gestión de Yanine Áñez. Ahí tenemos precisamente los gráficos. Califican de muy buena un 33%, ni buena ni mala un 20%, mala y muy mala un 44% y un 2% no responde.
¿Qué le dicen estas cifras, ministro Ortiz? ¿Y qué se puede hacer para que esto que se define como mala en un 44% pueda descender en términos de calificación favorable a la gestión de la presidenta? Bueno, Tufi, obviamente nosotros leemos con mucha atención los estudios que hacen los medios de comunicación, por lo que nos toca hacer es trabajar. Creo que no hay gobierno que haya tenido que enfrentar una situación similar donde se juntan tres crisis: la crisis política que vivimos, que estuvo a punto de terminar en una guerra civil en noviembre pasado por el fraude electoral que promovió Evo Morales. Después viene la crisis de la pandemia, que nos lleva a algo que también se ha hecho en otros países, pero obviamente quizás con otras condiciones económicas, en la cual hemos tenido regiones del país que han estado, como el departamento de Santa Cruz, más de 100 días en cuarentena total. Eso no tiene precedente y obviamente tiene un costo económico enorme. Y además seguimos con una cuarentena que todavía por prevenir la salud, no permite actividades después de las 5 de la tarde ni los fines de semana. Entonces tenemos que seguir trabajando, Tufi, primero en seguir mejorando la capacidad de atención de nuestro sistema de salud para todos aquellos que necesiten ser internados y peor aún si necesitan ir a terapia intensiva. Y segundo, necesitamos seguir trabajando en buscar cómo seguir inyectando recursos a la economía, cómo seguir generando empleo y cómo defender los empleos actuales apoyando a las empresas. Por eso es que, por ejemplo, se han diseñado mecanismos como este crédito 123, por el cual el Banco Central está poniendo a disposición de las entidades financieras más de 3.800, 3.900 millones de bolivianos en la búsqueda justamente de incentivar la producción nacional y así apoyar a los empleos actuales y también la creación de otros empleos. Le agradecemos mucho, ministro Óscar Ortiz, por hacer una pausa en su recuperación, hacer un esfuerzo por estar en este estreno de Importada. Ojalá lo podamos tener en una próxima oportunidad, ya prácticamente recuperado. Hasta pronto, ministro. Gracias, Tufi, gracias, Isabel, y a todos los medios que están trabajando este programa, y bueno, felicidades pues, a todos los bolivianos en este aniversario de la patria. Muchas gracias a usted. Enseguida estaremos con un flamante ministro. Retornamos en un instante. Mejorar la conexión con tus amigos no pasa por el plan premium de la nueva app, un mejor Wi-Fi o tener buenos audífonos. Pasa por disfrutar ese virtual momento, compartiendo con ellos un chuflay presencial. Con hielo, limón, ginger y casa real. Comparte virtual, refréscate presencial. Singan Casa Real. Cada noche en Portada, una nueva forma de ver noticias. Está claro que hay un descenso de la preferencia electoral sobre el MAS. Casi seguro que vamos a pasar los 100.000 casos. Acá el tema es la economía o la vida, y creo que todos debemos inclinarnos por la vida. Tres miradas periodísticas. Página 7, los tiempos y asuntos centrales. Cada noche, 20 horas. Cada noche en Portada, una nueva forma de ver noticias. Tres miradas periodísticas. Página 7, los tiempos y asuntos centrales. Cada noche, 20 horas.
6 de agosto, Día de la Patria. Hoy se conoció el mensaje de la presidenta Yanine Áñez, también se conoció el mensaje de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa. El de Eva Copa marcó un llamado a la unidad. El de Yanine Áñez hizo una fuerte interpelación al Tribunal Supremo Electoral y un par de anuncios que contiene el mensaje de la presidenta Áñez. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio de que se va a ratificar el 10% del presupuesto de salud y el otro que se van a agregar lotes de medicamentos gratuitos a partir de fin de o mediados de agosto aproximadamente. Son 3 de los contenidos más que han marcado el mensaje de Áñez. En un momento de enfrentamiento de poderes, no han podido esta vez estar juntas, a diferencia de 8 meses atrás, la presidenta Áñez con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa. Un reflejo de lo que le está pasando al país en esta jornada patria. Quisiéramos tener otro tipo de relación entre la clase política boliviana para el conjunto de los bolivianos, ya que así solamente, creo yo, podemos ir hacia adelante como patria. Isabel, ¿qué es lo que ha marcado esta jornada de celebración patria desde tu punto de vista? Sobre todo con esta especie de enfrentamiento de poderes, da la impresión que ya se está perdiendo la fe en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, y ahora interpelado inclusive el electoral, el poder electoral. 4 poderes que creo yo parecen muy debilitados. Tufi, yo creo que esta jornada nos ha mostrado esas dos Bolivias, esa polarización que lo estamos viendo día a día en las calles, en la solución de los grandes problemas del país. Un ejecutivo y un legislativo que no se pueden entender, que no se pueden encontrar, que no se pueden ni siquiera recibir uno al otro. Creo que esa es la marca más preocupante y lo que ha lastimosamente marcado esta jornada. Por otro lado, yo creo que si vamos al análisis de los discursos del presidente del Senado y la presidenta Yanine Áñez, yo diría que el discurso de Eva Copa es obviamente un informe y el discurso de Yanine Áñez yo le pondría énfasis en el contenido, yo diría político. Hace un contenido que evidentemente ella ha interpelado al Tribunal Supremo Electoral, ha interpelado a la Asamblea Legislativa para la liberación de los fondos para los bonos, pero en contexto es un discurso altamente político, con una posición muy clara de confrontación con sus adversarios, con los demás y con los otros también, porque los ha nombrado y los ha señalado. Yo veo con preocupación esa posición de parte de la presidenta. Obviamente también veo con preocupación la forma en que ha procedido la Asamblea Legislativa al no haber este acercamiento para un día tan importante para todos los bolivianos. Luis René, un poder ejecutivo a través de la presidencia que interpela al poder legislativo en esta jornada. Un poder ejecutivo que interpela al poder electoral. Directamente dijo, le hablo de poder a poder al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. ¿Qué está pasando? Yo entiendo que estamos realmente en un momento de mucha debilidad institucional, donde un poder interpela a otro, otro poder a otro, entre medio no se deja aparentemente digo, ir a brindar un informe directamente a la Asamblea, a la Presidenta del Estado. Para mí, debilidad institucional. ¿Cuál es la lectura de lo que ha pasado hoy? Yo creo que lo que hemos visto hoy día, Tufi, es una muestra, como decía Isabel, de que estamos como país en un momento muy difícil y se nos abren 2 caminos al frente. Uno conduce hacia una polarización cada vez mayor, hacia una ruptura de los pocos puentes que quedan de diálogo y de entendimiento. Y el otro camino conduce a todo lo contrario. Lamentablemente, tanto en las fuerzas del gobierno como en las de la oposición, parece que tiende a imponerse las corrientes más radicales, las menos proclives al diálogo y a la concertación, y eso es algo que sin duda nos debe preocupar a todos. Felizmente hay señales esperanzadoras. Yo creo que el discurso de Eva Copa es una muestra de que sí todavía hay de dónde aferrarse para no perder la esperanza en revertir el camino que conduce a un abismo político. A propósito de estrenos, se acaba de estar como ministro de Planificación del Desarrollo, Branko Marinkovic. Él nos acompaña también esta noche de comienzo de este ciclo de Importada para hablar precisamente de lo que es su primera incursión en la función pública oficialmente y seguramente a evaluar cuál es el rumbo país en un momento tan difícil
Quiero saludar al nuevo ministro de Planeamiento del Desarrollo, Branko Marinkovic, con una pregunta directamente, Branko. Esta incursión en función pública suya implica el comienzo de una carrera política. En Santa Cruz se habla inclusive de que podría ser candidato a alcalde. Y luego, si ha habido alguna condición que usted le ha planteado al gobierno para incorporarse en este cargo en un momento que es muy crítico. Buenas noches, Tufi. No, esto es sin condiciones, no se trata de condicionamiento. Creo que el momento que vive el país es muy crítico. Vivimos algo que no se ha visto antes, lo que es esta pandemia, lo que ha golpeado las economías, no solamente la boliviana, sino todas a nivel mundial. Y creo que es el momento de dar apoyo al gobierno, no es momento de bloqueo, no es momento de terquedades, ni de necedades, ni de hacer cálculos políticos. Creo que en este momento lo que necesita el pueblo boliviano es que todos depongamos un poco las actitudes, vayamos al diálogo, pero más que nada, que ese diálogo nos lleve a solucionar los problemas. Nosotros no podemos estar con un Congreso que bloquea todo el dinero del país, donde tenemos gente con muchísima necesidad, Tufi, que está realmente esperanzada en que le pueda llegar un bono y que le pueda llegar algo, y sin embargo estamos viendo posiciones muy duras, muy difíciles de parte de absolutamente todos los actores que están tratando de que al gobierno le vaya mal. Si al gobierno le va mal al país. Y yo he entrado para que le vaya bien al país, para ayudar a un gobierno que realmente en este momento necesita el apoyo de toda la ciudadanía. Más allá de eso, no quiero hacer cálculos políticos si este es un trampolín o no a la política. He entrado a la política porque creo que al país hay que ayudarlo, así como lo hice hace más de 10 años cuando busqué las autonomías, que hoy las goza todo el país, Tufi, y lo hice por una convicción de país, no por una convicción personal. Me costó 10 años de exilio, pero no importa, lo hice. Y hoy entro al gobierno con la misma convicción de que hay que ayudar y de que tenemos que llevar el país hacia adelante. Ministro Marinkovic, Isabel Mercado de Página 7 lo saluda. Buenas noches. Estamos viviendo un momento muy crítico, lo estamos viendo en la polarización, en la confrontación, en la crisis múltiple que estamos enfrentando. Hay muchas voces que señalan que Yanine Áñez debería concentrarse, el gobierno debería concentrarse en la gestión de la pandemia y no en la parte política proselitista. ¿Usted cree que la candidata Yanine Áñez debería dejar su candidatura para concentrar la pandemia? Para nada, es que es muy fácil para todos decir que ella deje y que se dedica al gobierno. Creo que está muy dedicada al gobierno, no tengo dudas de eso. Lo que pasa es que no la están dejando trabajar. Hay muchos que en lugar de hacer proselitismo en este momento deberían estar más bien pensando también en ayudar al gobierno, en ayudar al país en general y a la gente que la está pasando mal. Hay gente que no trabaja hace meses, hay gente que está en hospitales que hoy no tienen oxígeno porque hay gente bloqueando caminos. Es una clara intención política. Entonces, ¿en qué democracia vivimos nosotros si queremos obligar a través de los bloqueos o a través de las presiones a alguien que sea candidato? Creo que en ese momento la democracia es la que sufre y las libertades se van coartando. Ya yo sufrí ese tipo de presiones en democracia, tuve que vivir exiliado con mi familia más de 10 años por ese tipo de presiones, porque se hacen presiones políticas cuando a alguien no le conviene a alguien en la política, y se empiezan los bloqueos, se empiezan los abusos, ya sean judiciales, policiales, lo que venga. Y creo que en este momento, que ella no sea candidata, es una actitud totalmente antidemocrática. Más bien deberíamos estar pensando en el país y pensando hacia adelante, que los candidatos hagan sus campañas, que lo hagan de una manera justa, de una manera correcta, pero no de esta manera. No es bloqueando el dinero de los bolivianos, no es no dejando que lleguen medicinas, oxígeno a los hospitales. Esa no es la forma de hacer democracia. Eso es la forma que realmente lleva al abismo a cualquier país y a cualquier democracia, porque hoy se lo pueden hacer a la presidenta Áñez, mañana si no le gusta al MAS, supongamos que el señor Mesa sea presidente y no le gusta al MAS y empiecen a hacerle bloqueo para que le vaya mal, para que renuncie una vez más, o que se lo haga cualquier otro candidato, cualquier otro presidente. Eso no es democracia. La presión en las calles para conseguir un fin político es totalmente distinto a una presión social que está buscando una reivindicación que es algo justo, pero en este momento el gobierno trata de dar y los demás lo que están haciendo en realidad es presionando para que la señora se baje de su candidatura porque les conviene a ellos. Entonces creo que eso ya no es totalmente antidemocrático y lo vemos
con el tema de la fecha de las elecciones. La presidenta acató la decisión del Congreso cuando dijeron el 6 de septiembre. La modificación la hace el Tribunal Supremo Electoral, que es una postergación de 30 días, si no me equivoco, que creo que en medio de la pandemia que estamos viviendo no es nada del otro mundo, ni nada que se debió sorprender la población porque no hay condiciones sanitarias en este momento para hacer una elección. Pero bueno, más allá de eso están discutiendo si se adelanta una semana, 2 semanas, si no vamos a bloquear, si no vamos a dinamitar. Eso ya son actos totalmente antidemocráticos. Como te digo, pedir que alguien renuncie a su candidatura, eso no es democracia. Ahí es que nosotros empezamos a perder el sentido de la democracia, porque si nosotros si alguien no nos gusta o no nos conviene, o por último, porque me dio la gana hoy decir, no, vos no tenés que renunciar a tu candidatura, si no te voy a bloquear las calles o te voy a bloquear el dinero, eso es antidemocrático. Creo que todos deberían tener la misma capacidad de ir, el mismo derecho de estar en una elección y no estar en los pedidos de que renuncien o de que se bajen. Ministro Marinkovic, le habla Luis René Baptista, director de Los Tiempos de Cochabamba. Ministro, si usted recordará, a estas alturas del año pasado se desencadenó en nuestro país una ola de incendios, sobre todo en la Chiquitania y en la Amazonia boliviana, lo que tuvo un efecto devastador sobre la legitimidad del gobierno de Evo Morales. A estas alturas del año se están iniciando nuevamente una ola de incendios. Usted, en su doble condición de empresario cruceño, ahora parte del Poder Ejecutivo, ¿qué le propone al país para encarar el riesgo de que este año se repita una tragedia como la del año anterior? Bueno, más que nada creo que la ABT ya dictó una pausa ambiental sobre el tema de las quemas controladas y todo lo demás, pero más allá de eso, evitar los incendios es un tema de conciencia ciudadana, de conciencia que tenemos que tener absolutamente todos los bolivianos, de no iniciar incendios. Es una época muy seca, venimos de un año extremadamente seco, que fue el año pasado, donde está todo a punto de arderse. Entonces hay que llamar a la conciencia a todos aquellos que deciden que van a chaquear, que van a quemar. Es un tema de control muy difícil. Mire Brasil cómo está, realmente espantoso lo que estamos viendo en la Amazonía, y ojalá no se repite este año en Bolivia, porque son consecuencias trágicas para el medio ambiente, para la economía, para todo. Entonces, más allá de todo lo que tiene que hacer el ABT, el INRA, para tratar de evitar de que ocurran estas cosas, tiene que ser también una conciencia de la ciudadanía de que esto no ocurra. El año pasado ocurrieron los incendios porque se permitieron las quemas, se permitió el chaqueo y obviamente eso se descontroló en una zona muy seca y tuvimos la tragedia que tuvimos que ver el año pasado. Hoy se ha prohibido el tema de quemas. Creo que se debería prohibir el chaqueo en este momento, hacer una pausa ambiental sobre eso también, pero más allá de eso y de los controles que tiene que haber un tema de conciencia también de los bolivianos de que no podemos quemar el momento que nos da la gana. Bueno, Blanco, una última pregunta, por favor, que tiene que ver con el momento coyuntural de conflicto vinculado a la fecha de las elecciones. Quisiera preguntarle cuál es su criterio en relación a esta incertidumbre que sigue habiendo por la fecha de elecciones, 6 de septiembre o 18 de octubre. Usted en algún momento planteó una alternativa en sentido de unir las dos fechas, la elección nacional y la subregional. En algún Twitter de hace unos meses atrás fijó esa posición. Quiero preguntarle si en este contexto actual de conflictividad por la fecha de elecciones, ¿cuál es su criterio? ¿Mantiene esa idea de que deberían juntarse y todavía no tener una fecha definida? No se trata de la fecha, Tufi, en esto, se trata de las condiciones en las que estamos viviendo. Yo tengo una madre que tiene 89 años, Tufi, no sé si tienes la suerte que tu madre esté viva o tu padre, pero lo mandarías a un recinto electoral en estos momentos de pandemia para que vote. Y yo no lo voy a hacer y muchas personas no lo van a hacer, y básicamente, si hoy llamamos una elección, las personas de riesgo, las que tienen diabetes, hipertensión, que son gordas, que tienen algún problema de salud, se van a ver coartadas de ir a un recinto electoral por miedo a morirse. Es simplemente así. Entonces, creo que no se trata de la fecha, sino de las condiciones en el país. Pero más allá de eso, este gobierno ha aceptado absolutamente todas las fechas que ha puesto tanto el Congreso como el Tribunal Electoral. Entonces, no entiendo el hecho de las manifestaciones en contra
cuando el gobierno ha aceptado la fecha que ha puesto tanto el Congreso como la que ha puesto el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿dónde está la protesta en contra del gobierno que está aceptando toda la fecha? Ahora, si nos vamos al tema de lo que yo lo planteé hace meses y te dije, creo que hay que juntar las elecciones, sí lo planteé así porque creo que hay que evitar el doble contagio y el doble gasto, que sería dos elecciones con dos posibles segundas vueltas. Entonces, iríamos a votar 4 veces en total en lugar de 12. Entonces, duplicaríamos la posibilidad del contagio en la población boliviana y eso es lo que hay que evitar. Pero eso ya es un tema que lo tiene que decir el Congreso a través de una nueva convocatoria. Yo no puedo decir qué es lo que va a hacer el Congreso, porque lo que vemos hasta ahora no quieren ni liberar el dinero para el país. Entonces veo muy difícil de que se esté pensando en la salud de las personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estreno, Branco. Y bueno, vamos a estar seguramente reencontrando en cualquier otro momento en este mismo espacio. Hasta pronto. Buenas noches, hasta luego a todos. Gracias. Bueno, ha estado con nosotros el nuevo ministro de Planeamiento del Desarrollo, Branco Marinkovic. Y en esta fecha patria la gente se pregunta cómo está el país, cuál es el rumbo que tiene Bolivia. Y lo preguntó también Página 7 y Los Tiempos en una encuesta que muestra la siguiente percepción ciudadana, encuesta que se difundió hace un par de semanas, pero tiene esta batería de respuestas que también incluye la percepción de los bolivianos en relación al rumbo país. ¿Usted cree que el país va por buen camino?, preguntó Página 7 y Los Tiempos, y las respuestas fueron las siguientes: camino muy bueno y más o menos bueno, 25%, camino ni bueno ni malo, 16%, camino más o menos y muy malo, 57%, y no sabe, no responde, 2%. Este es el resultado, la percepción de esta encuesta. En la jornada patria la comentamos con Isabel. Por supuesto, el humor social no está bueno, por lo visto, Isabel y Luis René. ¿Qué te parece, Isabel, estos resultados? Yo creo que si uno ve el histórico de estas encuestas, porque como sabes, Tufi, Página 7 lleva hace ya 8 años haciendo este tipo de sondeos con más o menos preguntas similares, y la verdad que en la comparación entre febrero y la de julio, que es la encuesta que estamos presentando, se ve realmente un cambio en esta tendencia, en la falta de confianza, en la incertidumbre de la población acerca de la situación económica, acerca del futuro. No es gratuito, es obviamente producto de esta situación que está viviendo el mundo y el país en particular, y la crisis económica que obviamente está afectando a los bolivianos y que no se sabe cuándo y cómo se podrá resolver. Entonces, yo creo que este resultado que acabas de mostrar, que acabas de compartirnos, si se compara, como te decía, con principios de año, se ve un cambio en esa tendencia, pero obviamente desfavorablemente. Luis René, ¿cuál es tu opinión en relación a estos resultados de percepción ciudadana sobre el rumbo país? El dato más destacable, Tufi, me parece que es el que indica que solo un 25% de la población encuestada tiene una visión optimista sobre el futuro del país. Y yo creo que lamentablemente en las semanas que han transcurrido desde el día que hizo la encuesta hasta hoy, esa tendencia se ha empeorado. Yo creo que eso es lo que a todos nos debe preocupar, más allá de la suerte del gobierno y la suerte del país, la que está en juego, y debemos ver con mucha preocupación esa tendencia negativa. Bueno, ¿qué va a decir mañana Página 7 en portada? Isabel Mercado, directora de Página 7, en una fecha tan especial como la de hoy, Día de la Patria, ¿cuál va a ser mañana el titular principal de Página 7? Nuestra apuesta editorial y nuestra apuesta periodística, Tufi, se va a concentrar en la jornada y en el bloqueo que se ha dado entre los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Bochorno ante la patria. Áñez y Copa se bloquean. Ese es nuestro titular para el día de mañana. Gracias, Isabel. Me imagino que en Los Tiempos también el tema principal tiene que ver con los mensajes, con la situación que hemos vivido en esta jornada. Luis René, ¿cuál es el titular principal del diario Los Tiempos mañana?
No es que nos hayamos puesto de acuerdo con Isabel, pero nuestro titular de mañana también utiliza la palabra bochornoso. Festejo a Bolivia. Bochornoso, inédito y con evidentes pugnas es lo que dice nuestro titular principal de la edición de mañana en portada. Gracias, Luis René. Bochorno, indudablemente. Coincido con ambos. Isabel, estaremos mañana una vez más, 8 de la noche. Hasta mañana. Gracias, Tufi, gracias, Luis René. Gracias a todos por seguirnos en nuestro estreno y nos vemos cada noche a esta misma hora. Bueno, Luis René, un gusto haber compartido esta noche el panel aquí en portada del estreno. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Buenas noches. Gracias a todos por la compañía en este estreno en el Día de la Patria. Nos encontramos mañana con más información. En portada los recibe a las 8 de la noche.